Bueno, muy buenas tardes. Ahora sí oficialmente les anuncio que a partir de este momento estamos grabando nuestra segunda épica con el permiso de ustedes. Voy a permitir compartir pantalla. Y a medida que ustedes van ingresando a la épica, ya llevamos 47. Entonces van llenando y diligenciando la asistencia. Entonces, yo creo que les comenté la vez pasada que hay dos asistencias. Una que automáticamente toma el Teams y que esa nos llega a nosotros. Y esta para facilitar que los tutores sepan quién o cuál estudiante estuvo en la épica de otro tutor. Pero, sin embargo, cumplió con ese requisito. Bien. Entonces, como les decía, voy a empezar a compartir pantalla. Y les voy a compartir entonces la diapositiva que hemos preparado como red de curso. Se ha denominado la evaluación en el aula o en las aulas en el siglo XXI. Ese es el nombre que tiene esta segunda épica. La agenda para desarrollar hoy, inicialmente una mirada desde la realidad en las aulas. Se van a compartir unas caricaturas con el ánimo de comentarlas, por favor. ¿Qué se entiende por evaluación? Carlos Julio tiene abierto el micrófono. ¿Qué se entiende por evaluación? Intención al evaluar, tipo de evaluación, que es la temática fundamental y con la cual se va a desarrollar esta fase 2. Evaluación formativa. Y en tercer lugar, diseño de estrategias evaluativas. La práctica evaluativa, la evaluación y el diseño. Vamos a tomar unos acuerdos para esta épica. Entonces, en primer lugar, participar activamente, ¿sí? Entonces, cuando se abra el espacio de participación, espero que sean muy activos. Segundo, silenciar los micrófonos. Repito, Carlos Julio, es necesario en este momento apagar el micrófono, cerrar el micrófono y escuchar de manera atenta. Entonces, hasta que seamos conscientes que eso es lo que vamos a cumplir, no vamos a poder seguir adelante. ¿Ok? Listo, esta es nuestra primera caricatura. Vamos a asumirla de forma detenida. Y vamos pensando nosotros como docentes. ¿Nos habrá pasado esto alguna vez? Y a eso le podemos adjuntar otra pregunta. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Entonces dice la maestra, y el que no haya entendido, que levante la mano. Entonces Manolito levanta la mano y la maestra le pregunta, ¿qué es lo que no ha entendido? Y él responde, desde marzo hasta ahora, nada. Bueno, y aquí tenemos otra vez a nuestra querida Mafalda, donde la maestra le dice, bien, ahora guarden todos sus útiles, menos lápiz, goma de borrar y una hoja en blanco en la que anotarán prueba escrita. Y dice Mafalda, perdón, ¿y si apeláramos a la sensatez y dejáramos las cosas para otro día? Sí. Digo, para evitar un inútil derramamiento de ceros.
Entonces nos pone a pensar, bueno, ¿por qué la estudiante, en este caso Mafalda, responderá así? ¿Cuál es el papel de la evaluación? Y en tercer lugar tenemos esta otra caricatura. Dice Manolito, mal, otra vez la maestra me puso mal. ¿Para eso viene uno todos los días a la escuela? Porque si uno viniera de vez en cuando, vaya y pase. Pero hacerle esto a un cliente tan fiel. Bueno, entonces escucho comentarios de la primera o de la segunda o de la tercera. ¿Qué creen ustedes que está pasando? Pueden levantar la manito. Profe, yo considero que, o sea, por ejemplo, Dale, Laura. creo que era en la primera, yo no entendí nada desde marzo. Yo creo que en ese caso es posible que no se haya usado un método adecuado de enseñanza y por eso el estudiante ahora no entiende. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Carlos Julio, ¿usted qué opina? Estoy de acuerdo. ¿Me escuchan primero? ¿Me escuchan? Sí, 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 le estamos A ver, escuchando bien. yo creo que teniendo desde el principio de buena fe, que en los colegios se ve que a veces niños dicen eso es para molestar, pero teniendo la buena fe que el niño de verdad no entendió, se podría entender que hay un error en cuanto a la práctica del uso de la evaluación en las clases de la profesora, porque si no sé cuánto tiempo habrá pasado desde que él dice hasta desde marzo hasta ahora, pero digamos que son varios meses. Lo que quiere decir que la profesora hubiera detectado que el niño no entiende los contenidos de la materia si se hubiera hecho una retroalimentación adecuada usando una evaluación bien planificada. Entonces creo que ahí sí es error del uso de la evaluación de la profesora para con los estudiantes, creo yo, en mi opinión. Profe, estás buteado. Profe, yo pienso pues aportando un poco más que no existió de pronto una evaluación continua, que es lo que debe hacerse al finalizar cada clase y por eso pues pasó mucho tiempo sin que la profesora preguntara o siquiera evaluara su propia clase. Sí, estamos de acuerdo. Y ahora sí, Laura. Laura Marcela. Profe, con respecto a la tercera, la última caricatura, yo pienso que pues la evaluación no debería generar pánico tanto pánico entre los estudiantes, porque el deber ser de la evaluación es que sea un proceso continuo. Entonces, que se dé en todas las clases, los estudiantes pueden ser evaluados, pero sin que sientan como ese temor, ese pánico. Entonces, eso opino con respecto a la última caricatura. Pues yo veo que todas las opiniones están muy acertadas. Jenny Alexandra, por favor. Si ya hablaron, pueden cerrar la Buenas manito. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañeros. Mi opinión con respecto, por ejemplo, a la segunda caricatura es como una realidad que encontramos en muchas de las instituciones. Desafortunadamente, como que algunos docentes aún emplean esa modalidad de saquen una hojita y como un quiz sorpresa. Eh, Pienso que pues si bien esto es una forma quizás para ver qué tanto los estudiantes quizás pudieron aprender en la clase, pues para muchos quizás represente como algo injusto al no ser pues avisados con tiempo. O sea, el quiz en cierta manera como que puede tener
un efecto positivo siempre y cuando no sea considerado como ya una nota definitiva, O como un pienso yo. castigo, Exacto. porque muchas Entonces, sí, veces pues eso se usa es cuando los niños están hablando mucho, entonces. es correcto, sí, señor. Y con Ujú, respecto a la última imagen, considero yo, a la última caricatura, teniendo en cuenta pues la lectura que teníamos para esta última tarea, que pues la sí. evaluación no se está utilizando para los propósitos que pues en el caso, por ejemplo, de Colombia en el ministerio, en el documento que revela el Ministerio de Educación, el artículo 1290 del 2009, Ujú. estaba precisamente leyendo como algo sobre ello y decía que pues el propósito de la evaluación es como identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. Entonces considero yo que pues, por ejemplo, si el chico sale con una simple palabra de mal, pues no están ni siquiera cumpliendo con este propósito porque no se está como identificando qué cosas positivas puede que tenga Manolito en este caso, qué interés pueda tener, sí, qué cosas positivas tenga él para valorar y se tiene pues en cuenta lo único que es como un rótulo ahí mal, mal. Quizás en muchas instituciones posiblemente hoy siga pasando esta situación. Entonces considero que pues no se está cumpliendo como con este propósito que debería ser en este caso pues conocer tener en cuenta la parte integral también del estudiante. Gracias, Jenny. Muy valiosa su intervención y su aporte. Por favor, Edith Raquel. Jenny, bájale Bueno, su buenas tardes para todos. Hola, Edith. Bueno, profe, en base a las caricaturas que nos presenta, bueno, yo en la segunda pues puedo observar que de pronto ahí dicen que, bueno, que va a haber un derramamiento de cero, pues eso es como un miedo al fracaso, no sé, de las evaluaciones o del promedio que puedan tener los estudiantes, de pronto porque no se sienten preparados o, como decían anteriormente mis compañeros, no han utilizado unas metodologías que puedan de pronto los niños ver comprendido bien los temas que han realizado anteriormente. Y con la última, que dice que pues todo el tiempo van a clase y pues que tienen unas malas notas. Entonces eso también sería como una desmotivación, podría verlo yo desde esa manera. Y pues que los niños de pronto no se están preparando o no sé de pronto qué faltaría dentro de docentes o instituciones para poder de pronto, ¿cómo le diría yo? Como motivar día a día para que los niños de pronto no sientan esa presión cada vez que les hablen de evaluaciones. Gracias, Edith. Muy amable. Sí, yo creo que en las tres caricaturas lo que se ve, que esa es la evaluación de tipo tradicional, que es la evaluación que se deja solamente un día para evaluar, que la evaluación no es permanente como nosotros en la teoría lo hemos estudiado acá. Entonces, eso es como un ejercicio introductorio para nuestra época, empezar a reflexionar y si nosotros somos así, que creo que no. Bueno, entonces ahora seguimos. ¿Y qué se entiende por evaluación? Entonces dice, se entiende la evaluación como un proceso permanente que incluye instancias de planeación, ejecución, análisis y seguimiento institucional y como un medio para comprender y promover el aprendizaje en el aula e identificar cómo aprende cada estudiante. Ese es el concepto que nos da el Ministerio de Educación Nacional, ¿cierto? Al respecto, ¿ustedes qué piensan de ese concepto? Si alguien quisiera participar. Si no, entonces seguimos adelante. Erika, por favor, su intervención. Buenas tardes. Pues yo con respecto a esa definición tengo como sentidos encontrados porque pues si bien dice
que se plantea de una forma, el ministerio crea las pruebas de estado de otra forma, a pesar de que se dice que la evaluación tiene que ser integral, pues en las metodologías de evaluación que se usan actualmente para, sobre todo, pues para acceder a educación superior, no son del todo, la calificación no es integral. Entonces creo que es contradictorio el significado. Sí, creo que hay una inconsistencia en esa parte. Otra participación, por favor. ¿Cuál es la intención de evaluar? Entonces, vamos a encontrar que hay una evaluación diagnóstica, que hay evaluación formativa y que hay evaluación sumativa. Vamos a mirar en qué consiste cada una de esas. Entonces, esta diapositiva se titula Tipos de evaluación. Evaluación diagnóstica. También es llamada la evaluación inicial. Es aquella que se realiza al principio de un curso o actividad académica con el fin de identificar los conocimientos que posee el estudiante frente a un eje temático, conocer las habilidades y destrezas e identificar puntos débiles y fuertes dentro del grado o el curso. Esta información permite al docente hacer ajustes en el contenido, en la implementación de las actividades académicas programadas y en las estrategias de enseñanza a utilizar. Bueno, eso es lo que se recomienda. Y por ejemplo, en nuestros cursos de la UNAD, ¿cierto? En nuestros cursos de la UNAD, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues eso que llamamos evaluación inicial no es nada más ni nada menos que la misma evaluación diagnóstica, ¿cierto? Evaluación sumativa. Acá. La evaluación sumativa es la misma evaluación final, es aquella que se lleva a cabo al final de un periodo académico y puede ser la suma de valoraciones efectuadas durante un curso para determinar el final de este, el grado con que los objetivos de enseñanza se alcanzaron y así otorgar calificaciones. Este tipo de evaluación se usa además para definir la promoción o reprobación del año escolar, lo que puede representar en muchos casos frustraciones, obstáculos para docentes y para estudiantes. ¿En qué consiste la evaluación formativa? Entonces, encontramos que la evaluación formativa busca hacer una función, tener una función motivadora, orientadora de la misma evaluación. Debe ser dinámica y continua. Deben utilizarse diferentes estrategias e instrumentos de evaluación. Implica observar, registrar, investigar y reflexionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fíjense que hay una cosa que nosotros hacemos siempre que evaluamos, pero hay una cosa que no hacemos o casi nunca hacemos, porque ahí te dice que la evaluación formativa implica observar, registrar, investigar. Ahora, nosotros hacemos investigación con nuestras evaluaciones. A veces o no nos queda tiempo, o a veces nos da pereza, o a veces no sabemos cómo hacer investigación, porque toda evaluación nos brinda una cantidad de información, de datos, de probabilidades, de números, y eso siempre se pierde, eso se pierde. Pero, ¿cuándo hacemos investigación sobre eso? Es una pregunta para reflexionar.
La evaluación formativa identifica características de los estudiantes, ¿cierto? Toda evaluación formativa debe estar centrada en la adquisición, desarrollo y fortalecimiento de competencias. Y ahorita hablamos de una cosa en este momento y son los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Ya casi no hablamos de temas ni de unidades, sino de resultados de aprendizaje. ¿Y qué son los resultados de aprendizaje? En última, es el desarrollo de competencias. Toda evaluación formativa debe tener retroalimentación y planear acciones de mejora. Y creo que esta última parte de hacer retroalimentación y planear acciones de mejora, en eso es que se va a basar el ejercicio de la fase en la cual estamos ahorita, en la fase 3. ¿Qué debe tener en cuenta la evaluación formativa? Entonces, realidades individuales de cada estudiante, ritmo y estilo de aprendizaje. Ahorita que estamos hablando de educación inclusiva, uno de los aspectos de la evaluación inclusiva, de la educación inclusiva, es mirar las realidades individuales de cada estudiante, porque todos, y eso ya lo sabemos, no aprendemos al mismo ritmo. Todos no tenemos las mismas inteligencias desarrolladas o potencialmente posibles a desarrollar. Y todos, sí, todos no tenemos las mismas habilidades en las mismas condiciones. Entonces es función del docente. El rol del docente es determinar las realidades individuales de cada estudiante, los ritmos y estilos de aprendizaje, la población culturalmente diversa, la población migrante, la diferenciación de culturas, la multietnia. Entonces, nosotros debemos convertirnos en docentes observadores, muy observadores. ¿Qué más se tiene en cuenta para la evaluación? Entonces, se tiene en cuenta el plan de aula, se tiene en cuenta el plan de área, se tiene en cuenta el mismo PEI y se tiene en cuenta estos aspectos, ¿sí?, que son fundamentales para la evaluación. Dependiendo del PEI, del plan de aula y del plan de área, así mismo diseñamos nuestras evaluaciones. Entonces vamos a mirar, ¿por qué evaluar? ¿Para qué evaluar? ¿Qué evaluamos o qué es lo que vamos a evaluar? ¿Cuánto evaluar? Porque es que a veces no dosificamos la evaluación. ¿Cómo y con qué evaluar? Entonces, siempre que vamos a diseñar una evaluación, nos toca preguntarnos esto. A ver, ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Por qué vamos a evaluar esto? ¿Para qué? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Entonces, para tener en cuenta, vamos a mirar en qué consiste eso. ¿Cuáles son las técnicas y los instrumentos utilizados para evaluar? Primero de todo, miremos qué son las técnicas. Son estrategias que el profesorado utiliza para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por el alumnado, es decir, son los medios. ¿Cuáles son los instrumentos? Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas para que los docentes puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de su estudiante. Mire este concepto tan diciente. Son el conjunto de herramientas y prácticas diseñadas. Entonces, cuando nosotros nos dicen un instrumento de evaluación, lo primero que se nos viene a la mente a nosotros es un cuestionario. Pero no siempre un cuestionario es un instrumento de evaluación, ¿sí? Hay más herramientas. No solo puede ser una entrevista oral, puede ser una salida de campo,
puede ser una obra de teatro. Hay cantidad de herramientas e instrumentos para evaluar. No siempre o no es el cuestionario el único instrumento para evaluar. Entonces miremos las estrategias de evaluación más usuales. Ustedes se habrán dado cuenta ya a estas alturas de la vida en los cursos de la UNAT que cada curso tiene una estrategia de aprendizaje o una estrategia didáctica. ¿Sí? Hay aprendizajes basados en problemas. Entonces, ¿en qué consiste esa estrategia? Pues que se plantea una problemática y individualmente y después en forma grupal le damos solución. Pero está la estrategia de la investigación-acción. Tiene que ver mucho con la anterior. ¿Sí? Pero esa estrategia implica investigar donde yo estoy laborando, donde yo estoy trabajando. Por ejemplo, ustedes se dan cuenta que anteriormente en los cursos de práctica de observación había que ir a una institución, había que buscar un escenario de práctica, había que hacer una práctica in situ. Y por eso muchos se confunden con el curso de evaluación, porque resulta que nuestro escenario de práctica es el mismo curso de evaluación. Entonces, eso hace que nuestro curso sea muy sencillo. Y yo a estas alturas todavía encuentro estudiantes que me preguntan, bueno, ¿y a dónde es que vamos a ir? ¿Dónde queda el colegio que me tocó? No, estamos haciendo la segunda fase fue identificar una problemática. Y esta tercera fase, seguimos trabajando con la misma problemática, ¿oyó? Entonces, de eso vamos a hablar más adelante. El aprendizaje basado en investigación. Cuando yo les decía a ustedes, bueno, ¿y qué hacemos nosotros con las evaluaciones que le aplicamos a los estudiantes? Nos la entregan, pasamos a la planilla, la subimos y botamos eso a la basura. Y ahí quedó la evaluación. ¿Por qué con todos esos datos, por qué no producimos, ¿sí?, un texto, un proyecto de investigación? Entonces, en esta estrategia de aprendizaje basado en investigación, siempre va a terminar en un proyecto. Siempre va a terminar en un proyecto. En el primero, es decir, en el aprendizaje basado en problemas, el problema no lo entregan, ¿sí? En la investigación acción participativa, el problema ya está, ¿sí?, o el escenario ya está. Pero en el aprendizaje basado en investigación, yo soy el que propongo qué problemática descubrí, ¿sí?, y qué soluciones le voy a dar. Está el aprendizaje basado en proyectos. Es muy similar al anterior, ¿sí? Pero acá yo puedo plantear no solamente un proyecto, puedo plantear varios proyectos. O si tengo distribuido el plan de trabajo en unidades o en resultados de aprendizaje, puedo aplicar un proyecto para cada resultado de aprendizaje. Mini proyectos, microproyectos. Aprendizaje basado en simuladores. Fíjense ustedes que aquí en el aprendizaje basado en simuladores, bueno, la simulación siempre ha existido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora con la tecnología, con las TICs y con las IAs, con la inteligencia artificial, esta práctica se ha implementado mucho. Y fíjense ustedes que en nuestros cursos de práctica siempre o casi siempre desde el nivel de la observación vamos a encontrar simuladores en el aula. Sí, simuladores. Entonces, eso también implica pensar una cosa. Yo también puedo producir simulaciones para evaluar a través de eso. Tranquila. Aprendizaje basado en tareas. Es una estrategia muy sencilla
pero hay que saberla utilizar porque generalmente se propone una tarea por unidad o se propone una tarea por resultado de aprendizaje. No es como nosotros sabemos que vamos a poner una tarea todos los días, ¿sí? Porque entonces caemos en las tareitis y en últimas el estudiante les va cogiendo como aversión a eso. Claro que el papá también ayuda a multiplicar eso. ¿Qué tarea le dejaron hoy? Póngase a hacer tareas. ¿Sí? Y es que no le dejaron tareas en el colegio. No, porque es que la tarea puede ser progresiva, ¿cierto? Entonces, si yo me vuelvo un maestro experto en este aprendizaje, debo entender eso, que no se trata de atiborrar ni congestionar al estudiante poniéndole una cantidad de tareas, porque las tareas tienen unos pasos, ¿sí? Eso es, cada uno de estos tiene unos sustentos, unos pasos, una técnica para aplicarla. Estudio de casos. El estudio de casos a veces se confunde con el aprendizaje basado en problemas, porque en últimas el caso es un problema. Pero ¿qué diferencia tiene el estudio de caso con el aprendizaje basado en problemas? Resulta que el aprendizaje basado en problemas son problemas supuestos, son problemas que yo me invento para que el estudiante los resuelva. En cambio, el estudio de caso, yo me busco casos de la vida real, ¿cierto? ¿Dónde los encuentro? En la misma comunidad educativa, en el vecindario, o también la puedo encontrar en las noticias, en un periódico, pero deben ser reales, ¿sí? Deben ser reales. La estrategia práctico, es decir, aprender haciendo. Eso es otro tipo de aprendizaje que implica, bueno, esta es la teoría, ahora vamos a la práctica. A ver qué se hace. No siempre la estrategia practicum es para todo. Para el caso de educación sí es muy válida. Para el caso de los licenciados en educación sí, porque en últimas la estrategia que se está empleando es una práctica. Ahorita en los cursos del componente práctico de observación, ustedes están llevando la teoría, pero ya cuando vayan a la fase de investigación, ahí sí, todo esto que estamos viendo hoy, toca aplicarlo. Aprendizaje basado en escenarios. Este tipo de aprendizaje también implica mucha creatividad del docente, porque el docente tiene que preparar el aula, sea física o sea remota, es decir, sea virtual, y preparar un escenario, ¿sí? Preparar un ambiente de aprendizaje ficticio, donde el estudiante va a encontrar medios y mediaciones para desenvolverse en ese escenario, ¿sí? Entonces, implica mucha creatividad del docente para preparar. Y el aprendizaje basado en transdisciplinaridad compleja. Bueno, este tipo de aprendizaje lo propone un teórico que está vivo todavía, tiene 93 años, se llama Edgar Morin. Y él lo que nos propone es el aprendizaje sistémico, es decir, todo hace parte de un sistema. Y si ese sistema se altera en la más mínima parte, va a alterar todo el sistema. En este caso, la palabra compleja no quiere decir difícil, ¿sí? Quiere decir es eso, que todo va encadenado con todo. Entonces, no es un aprendizaje fragmentario, ¿sí? Donde el matemático va por acá, el de literatura y lengua castellana va por acá y el de ciencias sociales va por allá, sino que implica enlazar todas las áreas, todas las áreas. Entonces se vuelve un aprendizaje transdisciplinar y a la vez complejo, no porque sea difícil, ¿sí? Sino porque es intersistémico. Digamos que estas son las estrategias usadas para evaluar. Cuando ustedes empiecen a hacer planes, ¿sí? De curso o de área, ustedes pueden plantear eso. Bueno, ¿y qué tipo de aprendizaje vamos a usar?
Entonces alguien le va a decir, uy, usted está en la universidad, ¿cierto? Bueno, técnicas e instrumentos. ¿Qué es una técnica? Entonces, las técnicas se pueden utilizar. Pruebas escritas, lo que yo les decía, generalmente ese es el instrumento más utilizado, pero también pueden utilizar entrevistas, cuestionarios, notas de campo, registro anecdotario, diarios, el teatro, yo les decía, audio, foros, exposiciones, es otra forma de evaluar un ensayo. Bueno, ahora evaluar un ensayo se ha vuelto lo más discutible, porque con los ensayos ocurre algo muy singular. Y es que muchas veces el maestro, incluso el maestro de primaria, le dice al estudiante, o el estudiante le pregunta al profesor, ¿y entonces qué hago con esta lectura? Hágame un ensayo. Y listo, y se lava las manos. Pero resulta que, primero, el estudiante no sabe qué es un ensayo. El docente nunca le enseñó qué es un ensayo. La pregunta que hay que hacerse, ¿el docente sabrá qué es un ensayo? ¿Sí? Entonces, el ensayo no siempre se va a poner en todos los niveles, generalmente se pone en los niveles superiores, ¿sí? Pero primero hay que enseñarle al joven o al estudiante cómo hacer un ensayo. Entonces, hay ensayos cortos, cómo redactar, eso es importante. Pero ¿por qué se ha vuelto discutible? Porque ahora esa moda de hágame un ensayo, el estudiante la resuelve muy fácil, ¿sí? Entonces, ChatGPT, hágame un ensayo sobre 100 años de soledad. Entonces, ya estuvo, lo imprimo. Vea, profesor, mi ensayo. Entonces, tengan mucho cuidado en esa práctica de que hagan un ensayo. Primero, el ensayo debe tener unas normas, debe tener unas reglas y no caer en la trampa de ser engañado por el estudiante que el ensayo lo hizo fue una máquina, ¿sí? Entonces ustedes deben pedir fuentes, consultas, autores dentro del ensayo, citas, para, aunque la inteligencia artificial también lo puede hacer. Entonces, lo más aconsejable, pónganlos a hacer ensayos en clase y a mano. Dramatizaciones, volviendo al teatro, simulaciones, ¿sí? Llevar un portafolio, foros, debates, hacer caricaturas, hacer cómics, mapas conceptuales, aunque el mapa conceptual le pasó lo del ensayo, ¿sí? Se volvió como lugar común en los docentes. Entonces, hágame un mapa conceptual, pero primero nosotros tenemos que saber qué es eso, que hay graficadores, ¿sí? Que hay organizadores gráficos para evaluar, que no solamente el mapa conceptual es el único, que los organizadores gráficos tienen unos niveles, ¿sí? Por ejemplo, un mapa conceptual ya de un nivel superior. Entonces, antes de ponerle un mapa conceptual a un estudiante, debemos empezar con un cuadro comparativo que es el organizador gráfico más sencillo. Ya después los pongo a hacer cuadros sinópticos, es decir, sinopsis. Ya después, ya los puedo llevar a otro nivel, que son cuadros de doble entrada, ¿sí? Puedo enseñarles a hacer matriz como ustedes, FODA o DOFA, y ahí lo voy llevando poco a poco hasta cuando llego ya al cuadro, al mapa conceptual, al mapa mental y al mentefacto, ¿sí? Entonces, no es poner una tarea por poner, sino que hay que saber en qué nivel está el estudiante, hasta cuándo puedo dar, y yo como docente, si soy capaz de hacerlo también, ¿sí? Y enseñarles o darles las pautas básicas para que ellos lo hagan. Entonces, esos son unos ejemplos de técnicas. Ahora, miramos ejemplos de instrumentos. Entonces, los instrumentos pueden ser pruebas escritas con preguntas o ítems cerrados de selección múltiple, como pues dice por ahí, tipo ICFES. Preguntas de falso y verdadero. Cuando hagan preguntas de falso y verdadero, no le hagan más de un intento, ¿sí?
completación de enunciado. Este tipo de complementación de enunciado, es que uno deja la rayita para que el estudiante complemente, ya es el primer paso hacia la gamificación en evaluación. Términos pareados, ¿cierto? Es decir, de emparejar, lista de cotejo, escala de valoración, preguntas cerradas, preguntas de desarrollo, instrucciones para la realización de la actividad, rúbricas. ¿Qué implica una rúbrica? Una rúbrica implica, ante todo, que el estudiante debe saber la puntuación de qué es lo que le van a calificar. Deben saber cuál es la competencia que le van a evaluar, ¿sí? Y hasta dónde puede él dar para que le den la máxima nota. Lista de cotejo, escala de valoración, pruebas o exámenes orales, preguntas de desarrollo. Entonces, digamos que esas son como las diferencias entre técnica e instrumentos. Aparte de esto que se expone en esta diapositiva, pues hay más, obviamente. ¿Cómo se mejora una evaluación? Entonces, la autoestima de los docentes y estudiantes, ¿cierto? La autoevaluación de los docentes, estudiantes. La evolución de la enseñanza efectiva. Entorno familiar docente, estudiantes. Responsabilidad de estudiantes, docentes. Cuando hablamos de la autoestima de los docentes, no es que al docente se le eleve el ego porque hizo una buena evaluación. No. Se trata es que el docente debe estimular al estudiante diciéndole, la evaluación no es difícil, la evaluación no es castigo, la evaluación es para medir tus competencias y tu progreso. Si lo que hablábamos en la primera caricatura, no, la evaluación no es un castigo. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna intervención ahí? ¿Alguien que quisiera intervenir sobre algo? Alzar la manito antes de empezar ya la explicación de nuestra fase 3 y la recta final de nuestra épica. Jenny Alexandra Arias, por favor, su intervención. Eh, sí, señor profesor, yo pues a nivel personal considero también en la última diapositiva que su se compartió, que también sería importante incluir a las instituciones, porque pues en lo que leí ahí solamente digamos que nombra a los docentes, estudiantes y los padres de familia, pero en muchas instituciones, por ejemplo, también como que se limita mucho al docente, entonces pienso que también las instituciones pueden participar en ese proceso de mejoramiento, ya que pues muchas veces las evaluaciones se basan como en unas, bueno, sí, en los planes que ellos tengan, los PAY, si no estoy mal. Entonces, los currículum, bueno, todo lo que la institución desarrolla, pienso yo que también se podría incluir ahí entre los que participan para mejorar la evaluación. Excelente, sí señora, tiene toda la razón, así debe ser. Jenny Alexandra, por favor. Y después sigue Carolina. ¿Jenny va a participar? Sí. Yo era Jenny, profe, o sea, yo era Dale. Jenny Alexandra. Ya bajé Sí, la manito. Ah, era que la había quedado arriba. Sí, Bueno, ya. entonces sigue Carolina, por favor. Hola, profe, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, profe. Bueno, a mí me parece muy interesante esta clase que nos estás dando y ampliando los conocimientos porque considero yo que sí, al haber ahorita muchos instrumentos que pueden utilizar los niños y que están dotados de la inteligencia artificial, permite esa facilidad de diferentes actividades para ellos, ¿no? Es algo que es positivo, pero a la misma manera también un poco entorpece el proceso de la evaluación
puesto que facilita la realización de las tareas y no los pone a ellos a analizar, a trabajar, a hacer el trabajo propio que es de hacer las actividades. Sin embargo, considero que también es importante no darle como una notación negativa a estas herramientas, más bien eh, hacer uso de ellas que potencien la clase, es decir, no hacernos enemigas de estas herramientas, sino que más bien utilizarlas a favor de las cosas que tiene para enseñarnos y para enseñarle a los niños. Siempre como hay que ser como muy analítico y aprender a conocer al estudiante, ¿no? ¿Qué es lo que realmente uno sabe que él sí ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del ensayo, entonces uno ahí se da cuenta si el verdad ha hecho, si es el léxico que lo utiliza, o si está demasiado elaborado, o si como la forma de referenciar, todo eso como que influye también en la forma de la evaluación. Entonces, todos estos métodos de recolección y sistematización de información son fundamentales porque al final van a permitir realmente llevar a cabo al final la evaluación. Ahí nosotros nos damos cuenta en todos estos instrumentos que uno utiliza que de ahí también se está evaluando el proceso del estudiante de la mano con los planes de estudios y el plan curricular. Entonces, creo que es un conjunto de elementos que hay que tener en cuenta y ser muy analíticos referente a los instrumentos que vamos a utilizar, si en verdad son acordes a las diferentes situaciones y lo que queremos alcanzar. La otro aspecto, resumiendo, es el analizar, bueno, si el estudiante sí hizo la tarea o no la hizo, si sí tiene la habilidad o no tiene la habilidad. Eso ya es parte del proceso que uno ya lo concluye al final, a través de todos estos medios que hemos hablado con anterioridad. Y el tercero es el ser coherentes con lo que nosotros pues pretendemos implementar en la clase, los valores y todo esto, y no darle como la connotación negativa a las TIC, ya que es en la actualidad son principales, son esenciales y no podemos como darle una connotación negativa, sino que más bien aprovecharlas y potenciar su uso. Muchas gracias, profe. Uy, Carito, ha estado muy buena esa participación, ¿no? Mejor dicho, usted iba a haber dado la clase. Dijo unos elementos, pero muy valiosos. Te felicito. Baja la manito. Gracias. Gracias. Bueno, a continuación, entonces vamos a ver un ejemplo. Es decir, que ahí en el chat que tenemos nosotros de evaluación, algún estudiante estaba pidiendo que como un instrumento, que como un formato para diseñar una estrategia evaluativa. Entonces, guarden este formato. Entonces, ¿qué debe tener cuando usted vaya a diseñar la evaluación? Pues, objetivos de la estrategia evaluativa. Aquí están redactados unos objetivos, componentes de la estrategia evaluativa. Entonces, si es diagnóstica, la parte diagnóstica, es decir, la parte inicial como lo hacen los cursos de la UNAD, por ejemplo. Evaluación formativa, que para nosotros sería la evaluación intermedia, ¿sí? Y la evaluación sumativa, que para nosotros sería la fase final o esas 2 últimas semanas que le dedicamos a nuestros cursos. Entonces, ahí está qué componentes debe llevar cada fase de evaluación, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Entonces, como a ustedes les va quedando esta grabación, entonces ahí les va quedando este ejemplo, porque ahorita vamos a mirar que hay que diseñar una estrategia evaluativa ya en el curso como tal. ¿Sí? Teacher, se le silenció. Listo. Es para decirles lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos viendo en este momento ya en el foro y en la construcción del trabajo colaborativo? Entonces, ustedes van a hacer como por resumir, porque ustedes ya leyeron la guía, ustedes, muy importante, creo que todos estuvieron en la web y la profe Sandra fue muy clara allí
Los que no la han visto, por favor, véanla, pero creo que todos estuvieron en la web y ella les explicó qué es lo que hay que hacer. Sin embargo, aquí, ahora lo que estamos haciendo es un repaso. Hay una actividad individual que es hacer la revisión de los documentos, de la bibliografía que está ahí. Hay otra cuestión que es individual, que es la que estamos ahora en este momento, que es participar en la estrategia épica de acuerdo con la programación. Entonces aquí que quede bien claro. Si ustedes, si alguno del curso no pudo estar en esta épica, es porque ya estuvo en la épica de un compañero mío, ¿sí? Que se hizo el lunes o el martes, o el miércoles o el jueves. Sin embargo, mañana creo que hay otra épica. Todavía quedan como 2 épicas más. Entonces, si esos compañeros no pudieron estar, pueden estar en esas. Pueden repetir épica, pero lo aconsejable es que no, porque van a quedar 2 veces en el listado. Pueden llenar el documento de asistencia y ahí, si alguno de ustedes que no está o que ya estuvo en otra épica, allá debe escribir el nombre del tutor. ¿Sí? Si hay algún estudiante en este momento que no es de mis grupos, pero porque el horario no le daba sino para estar hoy en esta épica, entonces ahí en el cuestionario que compartí en el chat, escribe el nombre de su tutor para que el tutor le ponga la nota, la calificación de asistencia. Entonces, esas son las 2 actividades individuales. Ustedes como son tan aplicados, pues entonces está. Erika tiene la palabra ahí en este momento. Gracias, profe. Profe, sí, yo, por ejemplo, pertenezco con la profe Juliet, no pude asistir el lunes, pero ahorita que diligencia, si el cuestionario decía puso el nombre de su merced, no sé si hay algún problema. Intenta ingresar nuevamente al formulario. Ahorita voy a compartir el link nuevamente, ¿oyó? Ok. Porque sé que se han vinculado más estudiantes después de lo que lo compartí. Entonces, intenta ingresar de nuevo y por favor colocas el nombre de ella. Ok, ¿Vale? ok, profe, gracias. Porque cuando se filtre, entonces si aparecen 2 veces, entonces se elimina el mío y queda solamente el de ella. Bueno, Erika, sigamos. Profe, se le silenció otra vez el micrófono. Gracias. Enid, gracias. Teniendo en cuenta la problemática identificada y el análisis según la matriz FODA o matriz DOFA, ¿dónde está esa matriz? Pues esa matriz la hicimos en la fase 2. Es decir, cojamos esa matriz que hicimos allá, no la botemos, no la eliminemos, tengamos la lista porque ese es el insumo para hacer esta fase. Entonces, de acuerdo a esa matriz, como ahí sacaron ustedes unas fortalezas y unas debilidades, unos aciertos, unas oportunidades. Entonces, de acuerdo a esas debilidades, vamos a realizar una estrategia evaluativa que pueda resolverse, que pueda resolverlas, ¿sí? Teniendo en cuenta los diferentes tipos de evaluación para este ejercicio. ¿Sí? Se tendrán en cuenta los lineamientos brindados en el anexo 1. ¿Dónde está el anexo 1? El anexo 1 está en el curso, ¿cierto? Está en el curso. Yo creo que descargué ese anexo 1 por acá. Ah, no lo tengo acá. No, aquí no lo tengo. En todo caso, en el anexo 1 están cada uno de los aspectos que voy a revisar. Voy a intentar entrar al curso y lo miramos para que quede claridad. Profe, qué pena, soy Tamari. Tamari Meneses, cuéntame. Profe, qué pena, sino que es que yo quería comunicarle que yo no puedo llenar la asistencia porque
Yo me conecté desde el celular y me pide mi correo, no sé, institucional para poder acceder al enlace y pues como desde el Jelly, celular yo no tengo eso. Jelly Damari, pero tú eres de mi curso Sí, profe, yo soy su estudiante. y tú estás en el chat que abrimos para nosotros en Teams. Sí, profe. Entonces vamos a hacer una cosa. Yo le voy a compartir el link de la asistencia ahí y ya cuando se pueda conectar desde el computador, entra por ahí, Yo creo ¿sí? que esta noche me lo entregan, profe, y no que como es que yo lo Sí, envié, pero sí, aquí estaba sí. como Yo lo fallando. dejo abierto ese formulario hasta mañana, ¿sí? Ay, bueno, Para los profe. que, pero entonces deme tiempito. Primero hago esto y ahí sí hago lo No, tuyo, ¿vale? profe, tranquilo, tranquilo. Yo Es más, ahorita en la noche vuelvo y reviso. para los otros compañeros también. Bueno, profe, muchas gracias, yo, muy amable. Bueno, Damari. Entonces, mire, estamos en esta fase. Entonces, lo que les estaba explicando, acá está el anexo 1. Es que alguno también me preguntaba que dónde estaban los criterios. Entonces, los criterios están acá en este anexo. Vamos a abrirlo. Entonces, mire, entonces repito el ejercicio. Cogen esa matriz, ¿sí? De acuerdo a una problemática que ustedes identificaron en la fase 2 y me la entregaron a mí, yo ya se la califiqué. Entonces, ustedes van a coger esa misma problemática y van a contextualizar la contextualización de la problemática. Entonces ya van a ser más profundos. Ustedes empiezan a contar dónde ocurrió, en qué sitio, en qué lugar, en qué circunstancias, en qué vereda, sí. Y me describen un poquito cómo es ese entorno. Si son ricos, si son pobres, si son indígenas, ¿sí? Si son pacíficos, si son... Descríbanme cómo es el contexto donde ustedes ubicaron esa problemática. Identificación y análisis del problema. Defina claramente la problemática explorando las causas y efectos. Este segundo ya prácticamente está hecho, porque ya esta problemática ustedes la definieron en la fase pasada. Por eso es que este curso es tan fácil, ¿sí? Porque hay que trabajar sobre un problema que ustedes vieron, problema que ustedes vieron en un aula y sobre eso vamos a seguir. Se trabaja la fase 2, la fase 3 y la que sigue. Creación de una actividad evaluativa. Entonces esto ya es nuevo. Entonces ustedes van a diseñar una actividad que aborde la problemática integrando diversos enfoques evaluativos. ¿Sí? Entonces como la que vimos ahorita. Entonces ahí lo que hacen es un diseño, ¿sí? Un diseño parecido a este. ¿Ya? Parecido a este. ¿Para qué? Para atacar esa problemática o para evaluar esa problemática, más bien para evaluarla. Y una cosa que nosotros dijimos como en la tercera diapositiva, ustedes van a generar una retroalimentación, van a proporcionar comentarios sobre la actividad evaluativa, resaltando los logros, los aportes a mejorar. Esto debe incluir una evaluación del rendimiento de aquellos estudiantes que cumplen con los objetivos y de aquellos que presentan dificultad. Acá la pregunta que siempre se hace, ¿y eso hay que aplicárselo a alguien? No, es solamente dejarlo planteado. ¿Cómo retroalimentarían ustedes esa evaluación? ¿Cómo la retroalimentarían? Sí, no es más, no es más. Eso es lo que hay que hacer, ¿vale? Profe, No. profe, qué ¿Quién me pena. habla? ¿Quién me habla que no estoy viendo? ¿Tamari otra vez? No, profe, soy Ingrid. Profe, qué pena. Espere, ¿Será espere. que me deja tomarle el formatico que usted tiene para el punto 3? ¿Me lo pone tantico, yo le tomo pantallazo? Este, Sí, profe. espere, lo amplío. ¿Ahí lo estás viendo? Sí, señor. Listo, profe. Sí, de todas formas, como esto queda en la grabación y ustedes la grabación la van a ver otra vez. Creo yo, ¿no? Creo yo. Listo. Ahí la mano levantada. Esta es la continuación del formato. Si quiere, tómele pantallazo a esta también.
Bueno, eso es lo que hay que hacer. Y lo otro que hay que hacer es diligenciar el formato de un diario de campo. Este formato debe ser alojado en la carpeta de la fase 3 del OneDrive. ¿A quién no le abre la carpeta? Ah, bueno, eso me alegra que le abra a todos. Bien, entonces, ese diario de campo está aquí. Lo voy a mostrar. Ese diario de campo ya viene casi lleno. ¿Sí? Ustedes que le van a poner solo la fecha, informe número 2, el nombre de ustedes, la identificación, el correo institucional, su celular. No es necesario que le pongan Skype. Escríbale ahí, no aplica. Esto no lo vayan a borrar. Esto déjenlo tal como está aquí. Ambiente virtual de aprendizaje ABA, Sandra Milena Galvis, que es la directora, el correo de ella y el teléfono de ella. Sesión de trabajo y tema a desarrollar, ese sí lo llenan de acuerdo a la problemática que usted está trabajando. No aplica, no aplica. Información del docente que le acompaña al alumnado, entonces aquí va mi nombre, el correo institucional y el Teams, ¿sí? Que es pedro.rojas@unad.edu.co. Sí, eso es lo que va. Aquí va mi nombre y aquí va mi correo institucional, que es este mismo. Es el mismo Teams. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden escribir Pedro Rojas. Digamos que los tres prácticamente es lo mismo. Y esta parte ya la empiezan a llenar ustedes. Mire, el momento inicial, el momento intermedio, el momento final, es decir, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa, que es lo mismo. ¿Qué materiales didácticos usted va a usar para esa problemática? ¿Cómo la interpreta? Descripción. ¿Cómo la evalúa? Y ¿dónde está lo de...? Bueno, esta parte donde dice información general, de aquí para abajo, esto lo eliminan, lo borran. Eso lo borran. No, esto también lo borran. Profesor, disculpe, o sea que Ahora, este diario de campo lo realizamos en base a la problemática que estamos trabajando también con la otra actividad. sí, señora. Sí, señora. Mm, Esto quiero que les quede muy claro. ¿Vale? Así Muchísimas es. gracias. Por eso es que es tan fácil, ¿sí ven? Y aquí pues quedan las preguntitas y rápido porque ya vamos a cerrar el negocio. Profe, es que en esa Espérate, parte, pues, espera aquí amplío la presentación. No, sígueme hablando, sígueme hablando. profe, en esa parte me confundí, ¿no? Es que, ¿Quién pues, habla? la Ingrid otra vez. Ah, Profe, bueno, listo. es que en esa parte yo entré a la webconferencia y la profe decía pues de que el diario de campo teníamos que hacerlo en torno a cómo habíamos trabajado en grupo colaborativamente con la estrategia evaluativa. Si es así, pues es decir, por ejemplo, si Sí, hubo sí, buena sí. comunicación con sus compañeros y eso, ¿sí? Sí, señora, así es. Ah, Así es. Buenas tardes. Profe, no te escucho. Profe, micrófono. No, le estaba diciendo que le voy a compartir nuevamente el link de asistencia y que no olviden registrar el nombre del tutor al cual pertenece, no más. Entonces, les voy a compartir de nuevo.
¿vale? Ya. Bueno, hay que aclarar algo fundamental. Quienes no estuvieron en webinar y no estuvieron en ninguna épica en la fase pasada, sí, en la fase 2, se les daba como un plan de recuperación y era presentar un informe de la épica y de la webinar. Sí. Pero ahorita por directriz de nuestra directora Sandra Galvis, habló en red de curso, para esta segunda épica no hay plan de recuperación a los que no asistan. ¿Por qué? Porque se les da 10 oportunidades, son 10 épicas. Todavía nos faltan 2, entonces ahí sí no, y son todas en días diferentes y en horas diferentes. Entonces ahí no habría plan de recuperación, o asistió o no asistió. Básicamente, eso es lo que les quería decir. Profe, Señora, ¿y en cuántas cuénteme. épocas puede uno participar? Señora, ¿En cuántas épicas se debe participar? en una nomás. Con una. Si usted quiere participar en las 10, hágale, pero se le vale solo una. No se le olvide anotar el nombre del tutor al cual pertenece. Carolina, por favor, tiene la palabra nuevamente. Profe, yo tengo, bueno, es que yo Señora. hoy se me hizo un poquito tarde, no pude estar más antes, ¿no? Ah, Entonces yo bueno, entré a las 20, pero si me vale o no me vale. Esa es la pues primera pregunta. Y la segunda desde que quede pregunta ahí en es, el formato y aparezca, ya le valió. profe, pero debo volver a entrar a otra para acabar de completar el tiempito. No es necesario. Lo único que yo le aconsejo es que mire la grabación de esta a la partecita que se perdió. Listo. No más. Listo, profe. Profe, otra cosa. Tengo una pregunta y ahorita me quedé pensando yo, ya que estamos hablando de este tema. Y es que nosotros siempre los docentes nos evaluamos de acuerdo a la efectividad, ¿cierto? De las Sí. clases y las estrategias que utilizamos. Pero la evaluación, bueno, siempre se habla que nosotros debemos de estar en permanente evaluación de nuestro proceso también como educadores. O sea, en ese sentido, sí como que me gustaría como que su merced, desde su experiencia, ¿qué nos aportaría a nosotros para mejorar ese proceso de evaluación que uno se hace? Que nos permite pues mejorar y explorar nuevos horizontes, como la reflexión o qué, o hay que podríamos hacer, profe. ¿Qué nos dice? Creo que una parte de la respuesta ya se la dije. Una forma de evaluarnos nosotros mismos es haciendo investigación con lo que evaluamos. Ese es uno. Lo otro, la misma evaluación nos la da el estudiante. Ustedes, sería bueno que se diseñaran un instrumentico, sí, un instrumentico como muy personal, que no fuera de preguntas cerradas, sino de pregunta abierta, donde el estudiante y el padre de familia pudiera participar. Sí. Lo pueden hacer virtual, lo pueden hacer digital o lo pueden hacer físico. Por favor, me van a resolver estas 4 preguntas. Entonces, pero entonces son preguntas de ustedes mismos, muy personales. ¿Sí? Ejemplos. ¿Cómo cree usted que fue el desempeño del docente durante el año 2024 en cuanto a cumplimiento, claridad de las clases? Bueno, y ustedes mismos se inventan lo que usted misma quisiera que se le evalúe. Y eso lo guarda usted para plan de mejoramiento más adelante. Si usted hace un comparativo del 2022, 2023, 2024, 2025, ¿qué respondieron esos niños? Sí, eso sería como consejos que yo daría. Yo lo hago con unos cursos. Por ejemplo, yo apenas termino un curso, no el curso tan numeroso como el de ustedes, pero yo tengo otros cursos más pequeños. Entonces yo les mando un cuestionario, pero eso es muy para mí, muy para mí. ¿Sí? Entonces yo lo miro, lo evalúo. Entonces yo digo, debo mejorar en esto. Me está yendo bien en esto, voy a seguir así. Voy a cambiar la estrategia porque ya se volvió muy repetitivo.
Entonces es una reflexión muy personal. Listo, profe, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias, Carito. profe. Mil gracias. Vale. María del Carmen, ¿quiere hablar? ¿O fue que se le abrió el micrófono? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces, si no es más, queridos estudiantes, nos seguimos viendo en el curso y en el chat. Les agradezco inmensamente su participación y quedo muy contento con haber estado compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias, Alequín, Gracias, por esos aplausos. Profe, muchas gracias. Chao. Gracias, profesor. Hasta luego. profe. Hasta luego, compañeros. María del Carmen tiene el micrófono Gracias, dañado, profe. qué pena. Chao. Chao, Valentina, que esté muy bien. Bueno, voy a dejar de grabar. Porque hasta luego, muchas gracias. Bueno, chao.